Primero, bienvenidas, bienvenidos al último módulo, me parece, del curso de formación política desde la doctrina social de la Iglesia. Me llamo Mauro, estoy en la pastoral de movilidad humana, también de Cáritas, de la CEPS. Hoy voy a estar con ustedes también acompañándoles, un poquito moderando. Y bueno, hoy nos va a acompañar la doctora Vero. Voy a leer una pequeña semblanza y después la doctora tendrá el uso de la palabra para su ponencia. Y la dinámica, bueno, ya la saben, las preguntas en el chat, si van a tener algunas preguntas. También les pedimos, cuando la doctora esté dando su clase o su ponencia, ya saben, los micrófonos en silencio para que no se escuche ahí algunas cuestiones. Al final, avisos parroquiales, al comentarios también de algunas de ustedes que quieran hacer algún comentario, dudas sobre el curso, al padre también. Y bueno, vamos a comenzar. Voy a leer una pequeña semblanza de la doctora Verónica Silva Castro. Ella es licenciada en Administración por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es maestra en Gobierno y Asuntos Públicos por la Flaxo. También tiene una maestría en Doctrina Social de la Iglesia por el INDOSOC. Tiene un doctorado en Sociología por la Universidad de Salamanca. Es candidata a doctora en Ciencia Política por la Facultad Latinoamericana en Ciencias Sociales. Y actualmente cursa también el doctorado en Educación e Investigación Social. Es coaching en liderazgo por la Kennedy School of Government and Harvard School. Diplomado en Educación por la Paz, Ética y Política, Derechos Humanos, Equidad de Género, Sistema de Justicia Penal, Prevención de la Violencia y la Discriminación, Educación y Pedagogía, entre otros. Es certificada por la Universidad de Edimburgo en el programa End Violence Against Children y por la OEA en el curso Violencia y Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes, Construyendo un Entorno de Paz, conferencista nacional e internacional en temas de justicia, derechos humanos, ética política, Estado de Derecho, prevención de la violencia y cultura de paz y legalidad, entre otros. Recientemente participó en Nueva York, representando a México en el quinto Congreso Mundial de Scholar Chairs de la Fundación del Papa Francisco y miembro académico de Escuelas para la Universidad del Sentido del Papa Francisco. Tiene 15 años de experiencia como servidora pública a nivel directivo y como asesora en el Gobierno Federal de la Ciudad de México y en el Congreso de la Unión. Si no hubiera algún otro comentario previo a la ponencia de la doctora, le damos el uso de la voz. Ya saben, si tienen preguntas, yo las voy a ir rescatando aquí del chat. Si son muchas, pues ya vemos la manera que la doctora nos haga respuestas. Son poquitas, igual le podemos abrir los micrófonos. Y yo le mandaré un mensajito privado a la doctora, más o menos para calcularle el tiempo. Son 2 horas, entonces, y junto con las preguntas. Entonces yo como doctora, como a las 8:10, les mando un mensajito para ir moderando nada más el tiempo y demos la oportunidad a las preguntas de las y los asistentes. Y pues sus micrófonos en silencio, ya saben, para que fluya la clase. Y bueno, padre, no sé si hay algún otro comentario antes para... Mauro, sí. Bueno, yo quiero agradecerle a Mauro. Mauro está incorporado a la Pastoral de la Movilidad Humana, como él lo menciona, y él, pues sobre todo en torno al tema de derechos humanos y todo lo que es el elemento legal a favor de los hermanos migrantes, de los hermanos en movilidad. Entonces, es de los regalos que Dios nos ha dado en este fortalecer la Comisión Episcopal para la Pastoral Social. Y bueno, antes de que inicie la doctora, quiero pedirle a Mario y Rosario, nos van a referir algunas palabras. Recordemos que este curso se organiza en esta vinculación, pero por iniciativa del Consejo Nacional de Laicos, en una articulación con el regalo de la Universidad Pontificia de México y obviamente la de LAI como tal, que está muy ligada al Consejo Nacional de Laicos. Y bueno, adelante Mario y Rosario, y luego ya cedemos la palabra. Adelante. Sí, muchas gracias, padre Rogelio. Bueno, pues somos Rosario y Mario Sandoval, presidentes del Consejo Nacional de Laicos, y nos da mucho gusto saludarlos y felicitarlos por haber perseverado en estas conferencias del Plan de Formación Política que elaboró el Consejo Nacional de Laicos, como ya lo comentó el padre. Sabemos que aún les faltan varias sesiones en las que, según entendemos, pues van a trabajar
en la construcción de un proyecto que puedan implementar en sus comunidades. Los felicitamos por esto y ojalá y que todos esos planes se hagan realidad. Igualmente, bueno, pues como ya dijo el padre, pues el Consejo Nacional de Laicos, preocupado por la situación dramática que vivimos en México, elaboró este plan de formación y bueno, pues sobre todo con el objetivo de ayudar a formar la conciencia de hombres y mujeres de buena voluntad con vistas a la toma de decisiones electorales que se avecinan, así como para iluminar nuestra actuación ciudadana responsable en pro del bien común. Y todo lo anterior no hubiera sido posible sin la colaboración de nuestro vocal del Consejo Nacional de Laicos, el doctor y maestro Víctor Manuel Chávez Huitrón, a quien le agradecemos mucho su apoyo, ya que él fue el que elaboró este plan de conferencias y quien ha buscado a los mejores expositores para cada tema. Así como la doctora del día de hoy, excelente expositora. Bueno, ya por último, pues agradecemos mucho el apoyo y la confianza, en especial al padre Rogelio Narváez Martínez, secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social y director nacional de Cáritas Mexicana, así como al señor arzobispo don Gustavo Rodríguez Vega, presidente de la Comisión Episcopal para la Pastoral Social, y a todos los que han contribuido para que este plan de formación se llevara a cabo. Dios los bendiga y estamos a sus órdenes y para servirles. Gracias. 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 Pues esta es la belleza de la iglesia. Adelante, doctora, para iniciar. Gracias, Mario, gracias, Rosario. Y a Víctor también y a todos. Claro que sí, padre. Gusto saludarlos. Mario, Rosario, un gusto y como siempre, muchas gracias por la confianza y bueno, pues bienvenidos todos los que están conectados. Y estamos en la última temática, arrancando de todo un programa de formación. Después, obviamente, como comentaban Mario y Rosario, pues seguramente ustedes seguirán teniendo reuniones y demás temas formativos. Y hoy nos toca cerrar con un tema que está mucho en el discurso, en la panorámica nacional, ¿no? El tema de qué hacer ante la diversidad, ¿no? Estamos justamente pensando en parte del programa, se pensó que al final, voy a quitarme un poquito el video, porque si no se me puede trabar entre el sonido y la presentación, y luego regreso otra vez al video. Entonces, estamos ante un panorama que nos invita muchas veces ante un discurso a hablar sobre diversidad, pero yo diría hablar sobre intolerancia, hablar sobre fragmentación, hablar sobre desunidad. Y la propuesta que estamos en este programa es justamente otra, la propuesta cristiana, la propuesta fraterna, la propuesta del laico comprometido. Tenemos que pugnar y luchar por una unidad ante una realidad que nos es diversa, dispersa y que más bien parece que invitará a la confrontación. Este tema nos tiene que llevar al compromiso y a la acción, a un compromiso y a como laico en la transformación de lo social que vamos a ir viviendo y que se traduzca justamente en acciones concretas. Estoy viendo ahorita que estuvieron los que hablando quien me antecedió, que hay muchas personas de diferentes estados, municipios de nuestro querido México. Eso me da mucha alegría porque aquí estamos dando muestra justamente de manera muy empírica de esta unidad. Somos muchos los llamados, pocos los elegidos. Ustedes ya dijeron que sí y arrajarse a su tierra, como diría mi abuela. Entonces, estamos aquí en una muestra representativa de lo que es México, pero vamos a ir entrando poco a poco en materia. ¿Por qué la unidad? ¿Por qué incluirse este tema? ¿Por qué pasar, no? ¿Qué es lo que nos ofrece o qué es lo que nos propone? Ya dijimos, bueno, porque somos hermanos, es una acción fraterna, pero me gustaría retomar Papa Francisco, ¿no? Ya ven que Papa Francisco es un papa que hace un llamado a lo social. Papa Francisco hace un llamado, inclusive el año pasado, con esta connotación de la iglesia en salida, ¿no?
y nos dice que todos los cristianos estamos llamados a preocuparse por la construcción de un mundo mejor. Como que quiero que sea un poco interactiva la sesión. Les voy a pedir que con el chat, porque el micrófono abierto es un poco complicado, quiero que me escriban, por favor, cómo se imaginan este mundo mejor. ¿A qué se referirá Papa Francisco cuando habla de la construcción de un mejor mundo? Entonces empiezo a leer comentarios, o empezamos a leer comentarios, si nos gustan escribir. ¿Cómo es ese mundo mejor que nos invita a construir Papa Francisco? Donde bien común, la ayuda a los demás, nos amemos con justicia y paz, sin violencia, con respeto, más justos, sin convicciones. Ahora sí, con amor, la vivencia del evangelio, respeto, unidos, paz, solidaridad, justicia, el respeto a la persona humana, fraternidad, empático, medio ambiente, armonía. Bueno, creo que sí, creo que estamos por el camino correcto, ¿no? Entonces, Papa Francisco continúa diciéndonos que el pensamiento, sigo leyendo, o sea, estoy leyendo acá, pero también sigo leyendo lo que van escribiendo. Social de la Iglesia es ante todo positivo y propositivo. Propositivo porque propone cosas concretas de mejora, por eso es propositivo, ¿no? Está en pro, está en movimiento, está en la acción. Y en una acción que además tiene como testimonio inclusivo, así es, sin fragmentaciones, el testimonio evangélico de Jesús. Jesús fue, su vida pública fue en salida, su testimonio fue en salida. Jesús no se quedó en la comodidad de la sinagoga, Jesús no se quedó en la lectura de las escrituras, en una comunión íntima, solitaria, él y su Padre. Jesús salió, Jesús fue al encuentro, pero además salió en acción. Él predicó con la palabra, pero con el testimonio, con el ejemplo. Él no solamente dijo, amen, él amó. Él no solo dijo, hagan, él hizo. Él no solo pidió que acogieran, él acogió en su corazón. Él no solo pidió que perdonaran, él perdonó. Él fue testimonio. Él fue al encuentro de los olvidados. Él fue al encuentro del marginado. Él fue al encuentro de aquellos que eran excluidos. Él transformó en su obra pública, en sus acciones. Él transformaba lo malo y lo convertía en algo bueno, como testimonio y como signo del amor de Dios. Hay una frase muy bonita del Evangelio que dice, el verbo se hizo carne. Dios habló en su Hijo. No solamente fue los profetas los que anunciaron, los que hablaban por Dios. Dios habló y nos habló directamente. Nos habló con su Hijo. Y su Hijo habló. Y su Hijo dio testimonio. Y su Hijo acogió al diferente, al que no era bien visto, ¿no? Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Eso es lo primero que nos tiene que mover a esta imperiosa necesidad de construir la unidad, de construir la fraternidad. Pero ¿por qué construirla? ¿No? Ya vimos una parte evangélica, bíblica. Ahora vamos a ver una parte de antropología social. El hombre tiene que ir al encuentro del otro porque el hombre es un ser social por naturaleza. No hay
en el mundo, en las criaturas vivientes, un ser, una especie que se construye a sí misma con la necesidad o gracias a la interacción con otros de esa misma especie. O sea, yo para ser persona necesito del otro, de la otredad, del que es diferente a mí. El otro es el que me nombra. El otro me nombra cuando nazco, en el nombre que, o sea, literalmente, ¿qué nombre voy a recibir? A lo mejor no me gustará mi nombre y lo voy a cambiar, pero es mi padre, mi madre, mi abuelo quien me nombró. Yo fui reconocido gracias al otro. Lo estoy viendo desde un punto de vista antropológico, social, no lo estoy viendo desde un punto de vista evangélico como hijo de Dios. Estoy viendo de que el hombre necesita del otro para ser reconocido, para ser identificado como persona. Es el otro con el que establece la primera relación de amor. Es en el otro en donde se reconoce con su propio valor. Es el otro el que lo hace sentir valorado por el simple hecho de ser, de existir, de ser persona, ¿no? Eso es importantísimo. Por eso, el hombre tiene que estar en diálogo y entrar en diálogo implica estar en el encuentro. Pero ¿cómo podemos establecer un diálogo fraterno? Hay muchas posturas que son antagónicas, es decir, contrarias al diálogo, que pareciera que en lugar de unirnos nos separa, que pareciera que en lugar de que dialoguemos nos insultamos y nos peleamos. Y la palabra, en vez de unir, la palabra divide. Y vuelvo entonces a la reflexión anterior. Dios, en su Hijo, y el Verbo se hizo carne, habla de unidad. Y nosotros muchas veces la palabra la ocupamos para la desunidad, en la confrontación. Porque vamos a platicar con el otro con una postura. ¿Cuál verdad vamos a hablar? ¿Mi verdad o tu verdad? Porque una cosa es lo que tú opinas y otra cosa es lo que yo opino. Y de entrada, lo que yo opino es lo único válido, entonces yo estoy bien y tú estás mal. O una conducta maniquea, ¿no? Una visión maniquea, o todo bien o todo mal. O sea, aquí o es lo que yo digo o no se hace, ¿no? O se hace lo que yo digo o no se hace. Entonces hablo, impongo, grito, no escucho, ¿no? Aquí esta parte es bien importante el tema de la escucha. Yo les ponía en otros grupos el ejemplo y no me van a dejar mentir, particularmente los matrimonios, ¿no? Cuando usted, caballero, esposo, le pregunta a su esposa, ¿qué tienes? Y ella le dice, nada, aguas. Aguas, porque tiene todo menos nada, ¿no? Aguas. ¿Qué pasa? Que no nos sabe, bueno, me dijo que nada, pues yo sigo. Pero en realidad te dijo, me pasa todo, quiero que me preguntes, ve mis ojos, ¿no? Hubo una campaña, ahorita ya no está, cuando en el tema de las drogas, que decía la campaña, escucha mis ojos. Y eso es lo primero que tú oías, ¿cómo que voy a escuchar tus ojos? Si los ojos no hablan. No, los ojos hablan. Escucha mis ausencias. Escucha mis estados de ánimo. Escucha, ¿no? Mi mirada o escucha mis silencios. Es decir, mírame, veme, tómame en cuenta. A veces no puedo yo hablarte porque yo mismo no sé ni qué quiero, ni qué hago, ni qué pienso, ni cómo lo quiero. Solamente sé que necesito que me escuches. Pero si estamos en una posición que ahorita vamos a ver de solo hablar con estas posiciones anteriores de mi verdad, yo estoy bien, todo está bien o todo está mal según lo que yo digo, o la postura de aquí no me muevo, el típico así soy y qué, ¿no? Yo cuando escucho que alguien dice, bueno, así soy y qué, o ya estoy viejo, ya así fui criado, ya no puedo cambiar, no saben, ¿eh? Me pongo así como si me diera un calambre, porque pues yo soy docente,
Y soy docente porque tengo esta vocación y esta convicción de que la persona todos los días de su vida cambia, se transforma, aprende. Yo llevo 3 doctorados y no tengo 20 años. Y quiero seguir estudiando, y quiero seguir leyendo, y quiero seguir aprendiendo, y quiero seguir aportando. Y no me considero que ya terminó mi formación humana, ni siquiera académica, ¿no? Todos los días estoy llamada a descubrir, a aprender, a dar, a servir, ¿no? Todos los días hay un para qué, todos los días hay un por qué. Entonces, cuando alguien dice, pues es que yo estoy viejo, así me criaron, es que en mis tiempos, o, bueno, si quieres, porque así soy y nadie me va a cambiar, me da mucha tristeza porque esa persona se está negando la posibilidad a sí misma de crecer. No se está dando cuenta que puede seguir creciendo, madurando, aprendiendo, que todos los días puede ser mejor persona, que todos los días podemos recomenzar. Los cristianos tenemos un hermoso regalo que es el sacramento de la reconciliación. Por amor, todas nuestras fallas ya fueron pagadas, ¿no? Por amor, todas nuestras fallas ya fueron acogidas. Solamente falta que nosotros digamos, sí, nosotros tenemos la posibilidad de recomenzar, de reconocer cuando nos equivocamos, de pedir perdón y de movernos de esos odios, de esos prejuicios, de esos antagonismos, para ir realmente al encuentro del otro. Tenemos, ¿no? Dice Mateo, la apertura al amor concreto hacia el hombre que debe de ser tratado como otro yo, aun cuando sea un enemigo. Eso es amor concreto. Jesús amó hasta la última gota de sangre a sus enemigos. Él no murió solo por sus amigos. Él murió por todos, por todos. Él murió dando, y además murió con amor. No quiere decir que no le haya dolido. La figura de Jesús es de verdad impresionante porque si vemos solamente la parte de su humanidad, Jesús no vino con una capa o una piel especial como hijo de Dios, como un ser divino. El milagro, esto que nos conmueve es que Él se hizo hombre, ¿no? Él se hizo hombre, en todo menos en el pecado. Él compartió nuestra naturaleza, en todo menos en el pecado. Y Él nos puso la vara muy alta de cómo tendríamos que tratar al otro. Aun cuando ese otro no nos quiera, nos hable mal, nos critique, nos haga a un lado, nos desprecie, ¿no? Es muy difícil, es muy complicado, pero ahí está ese testimonio, aun cuando sea un enemigo. ¿Y qué nos dice? Nuevamente quiero regresar a Papa Francisco. ¿Qué nos dice Papa Francisco? Es verdad que el diálogo no es fácil. Hay que superar muchas dificultades y a veces parece que nosotros nos empecinamos en hacer las cosas más difíciles todavía. El diálogo Bueno, lo voy a regresar un poco. no es fácil. También está el diálogo de teatro, es decir, Lo voy a regresar para acá. es verdad que el diálogo no es fácil. Hay que superar muchas dificultades y a veces parece que nosotros nos empecinamos. Es verdad que el diálogo no es fácil. Hay que superar muchas dificultades y a veces parece que nosotros nos empecinamos en hacer las cosas más difíciles todavía. El diálogo no es fácil.
también está el diálogo teatro, es decir, representemos al diálogo, juguemos al diálogo, después hablamos de nosotros dos y aquello que borra. El diálogo es sobre la mesa, claro. Si vos en el diálogo no decís realmente lo que sentís, lo que pensás, y no te comprometés a escuchar al otro, ir ajustando lo que va pensando vos y conversando, el diálogo no sirve, es una pinturita. Ok, fíjense, dice, hay una parte que es importante que a ver si lo logramos captar porque creo que se llama medio con interferencia. El diálogo es sobre la mesa, claro. Si vos en el diálogo no decís realmente lo que sentís, lo que pensás, y no te comprometés a escuchar al otro. Bueno, dice, el diálogo es sobre la mesa. Si en el diálogo no te comprometes, o sea, lo que decís, lo que pensás, no decís lo que pensás, ¿no? O sea, no dices lo que piensas, no te comprometes realmente a escuchar al otro, Ir ajustando lo que vas pensando vos y conversando, el diálogo no sirve, es una pinturita. ese tipo de diálogo, dice Papa Francisco, no sirve. ¿Cuántas veces tenemos posturas aparentemente de diálogo? Les digo, medio escucho, pero en realidad no escucho, en realidad solamente estoy permitiendo que el otro hable, pero para imponer, en el momento en que el otro se descuide, para imponer mi idea, mi forma de ver, de solución. Muchas veces yo les puedo comentar en el servicio público, por ejemplo, una de las críticas que yo como especialista en políticas públicas hago y reconozco es que nosotros pensamos cuando elaboramos una política que tenemos la razón. Nosotros pensamos, yo le voy a decir al otro lo que necesita, cuál es el problema que tiene y cómo lo vamos a solucionar. Pero no lo escucho. Muchas veces yo pienso que lo que yo digo y lo que yo encuentro es lo que en realidad el otro necesita. Porque el otro no sabe, porque el otro es ignorante, porque el otro es pobre. ¿Qué va a saber él de su pobreza? ¿Qué va a saber él de soluciones? Yo, como político de escritorio, yo le voy a decir lo que necesita. Yo le voy a decir lo que requiere, sin escuchar. Les puedo decir por experiencia que cuando nosotros partimos de una visión de gobierno, haciendo propuestas y políticas sin escuchar a los afectados, la mayoría de las veces nos equivocamos. Tengo que incluir al ciudadano, tengo que incluir al otro. No importa si piensa diferente a mí. De hecho, qué bueno que piensa diferente a mí, porque entonces los elementos que yo voy a considerar para mi propuesta, para mi política, van a ser más diversos, más amplios, voy a tener un horizonte de referencia más expandido. Si yo solo oigo quien piensa como yo, quien opina como yo, quien me da la razón, estoy dejando de lado, y más como Estado, a todos aquellos ciudadanos que tienen otra necesidad, otra opinión y que además tienen derecho a no pensar como yo pienso. Tienen derecho a no estar de acuerdo con todo lo que yo digo. Pero en el caso del Estado, el diálogo y la unidad, tengo que incluir también a esa minoría, que muchas veces no es minoría, que muchas veces puede ser una mayoría, un número de personas importante, y los tengo que incluir. Si no los incluyo en mis decisiones de gobierno, estoy hablando en el Estado, voy a fracasar. Y un ejemplo es, hasta en la propia familia, si ustedes, quien haya tenido hijos adolescentes o sobrinos adolescentes, sabe que llega un momento en que ya no es la imposición del papá o de la mamá, sino que tiene que ser el diálogo. El adolescente sobre todo quiere sentirse tomado en cuenta, ¿no?
Y más si ese adolescente va creciendo, ese hijo va creciendo, entra a la adultez joven, ¿no? Ya no es lo que haga lo que yo quiero, es que hay que tomarlo en cuenta, más si ya cumplió 18 años. Entonces, a ver, hijo, yo opino, yo creo, yo te sugiero, tú cómo la ves, ¿no? Y todavía más, si ese joven piensa diferente a mí, si ese joven está en una situación o una perspectiva diferente a mí, pues quisiera yo, con mayor razón, ahora sí que le tengo que hablar por la buena, tengo que convencerlo por la buena, tengo que darle argumentos por la buena, porque sé que ya no le puedo ordenar, ya no le puedo decir lo que tiene que hacer. Él ahora toma decisiones también. Si eso es en una familia, imagínense cuando hablamos del Estado. Un gobierno que no escucha a la gente, a sus ciudadanos, que no está abierto al diálogo, es un gobierno que tiene una falla importantísima en la resolución de los problemas. Ahora, esta unidad en este diálogo fraterno, desde una persona madura, es alguien que sabe escuchar y dialogar. Un Estado democrático realmente, que se considere realmente democrático, tiene que saber escuchar, tiene que crear foros, tiene que crear encuentros, tiene que crear consultas, pero no solamente consultas públicas de levanto el dedo, la mano. Tiene que llamar a expertos, tiene que recibir opiniones. Dice, nadie somos monedita de oro. Tienes toda la razón. Pero no estamos hablando de lo que tú piensas, estamos hablando de todo un aparato de Estado que cuando lo traducimos en políticas, esas políticas fallan, esas políticas resulta que no alcanzan o que no representan a la sociedad. Eso es lo que tenemos que ir viendo, ¿no? Dice, las palabras son el vehículo de la intercomunicación personal. Así es. Y si lo traducimos las palabras en la sociedad, esas palabras se traducen también en propuestas, en documentos, en foros. He tenido la oportunidad de participar en este tiempo muchos foros que han organizado el Consejo Coordinador Empresarial, sindicatos, sectores, academia, ¿no? El tema de escuelas, por ejemplo, con la Fundación del Papa. Muchos foros donde son momentos de encuentro, de diálogo, de escucha, de participación, de colaboración. Y eso parece que se nos está olvidando, ¿no? Se nos está olvidando porque ya no sabemos hoy dialogar. No sabemos dialogar entre nosotros, pero tampoco sabemos dialogar con las autoridades. Pero vamos a desglosarlo. Dialogar entre nosotros, me refiero desde tu entorno más cercano que es tu familia, pero si estamos ahorita en este contexto de laicos comprometidos, parroquias, por ejemplo, ¿no? Comunidades eclesiales. Yo cuando estaba mucho más chica estaba en grupos parroquiales, estuve en algunos grupos y era impresionante la desunidad que yo veía en la iglesia, en mi parroquia, ¿no? O sea, eh, además estaba yo muy joven y veía mucho chisme, y perdón si piso callos, espero que esté hablando de mi parroquia de hace 20,000 años y que no esté hablando de ninguna parroquia de las que están ahorita presentes, pero yo veía como, pues sí, nos vamos, o sea, todo giraba en torno al padrecito y todo el mundo quería quedar bien con el padrecito, pero entre los grupos se competía por el mejor puesto, por la mejor rifa, por quién recaudó más dinero, ¿no? O sea, había mucha unidad con el padre, pero no había unidad entre nosotros, ¿no? No había unidad. Y bueno, el pobre sacerdote estaba vuelto loco con 4,000 cosas, a lo mejor no alcanzaba a ver eso, pero yo sí, lo poquito, ¿no? Que yo me podía percatar, yo decía, bueno, estamos dando testimonio, pero no de iglesia. Esto parece como una competencia, ¿no? Yo me sentía como una actitud competitiva. Luego, si salimos del entorno de la parroquia,
por ejemplo, con los movimientos, ¿no? Ahorita estamos llamados a una acción, estamos llamados, el hecho de que ustedes estén en este curso, ¿por qué entraron a este curso? ¿Cuál era la razón o cuál es la razón? Ya están terminando este programa de formación, posiblemente vendrá una continuidad, pero ¿por qué entraron? ¿Para qué entraron? ¿Cuál fue la razón de ser? Para trabajar juntos. Pero muchas veces el ego nos jala. Como no fue mi idea, entonces la desprecio. Como no fue de mi zona, pues a lo mejor es que no, los del norte piensan muy diferentes a los del sur y no, aquí no se puede. Como no vino de mi párroco, no, pues déjeme consultarlo primero con el padre porque no vaya a ser, ¿no? Buscamos pretextos para no ayudarnos, para ayudar y servir, así es, pero de manera concreta y de manera unida. Eso es importante. Somos cada uno en su camino, cada uno en su llamado, cada uno en su vocación, pero todos hagan de cuenta como si fuera los rayos del sol. ¿Cómo son los rayos del sol? Emanan del sol. Entonces cada uno está en su rayo de sol, pero va al corazón de Dios, va al corazón de la transformación de la sociedad. Por eso tenemos que aprender a escuchar, saber escuchar. Como yo les decía, escuchar hasta con los ojos, escuchar los silencios, escuchar si bajó de peso, escuchar a la persona, verla, saber respetar, ¿no? No estoy de acuerdo contigo, pero reconozco que tienes derecho también a pensar diferente a mí. Pero eso también se tiene que demostrar desde el Estado. El primero que tiene que garantizar y respetar que hay diferencias más bien, que somos diferentes y que esa es la riqueza de una sociedad como la nuestra, la pluralidad, pues es el Estado, el Ejecutivo, es el primero que tiene que reconocer que la diferencia no es un agravante, la diferencia es parte de una sociedad plural y que el Estado está para garantizar los derechos de toda esa pluralidad. Por lo tanto, no podemos estar con antipatías. Tenemos que desprendernos. Pues sí, no me gusta eh, que me digan fifí o que me digan chairo. No, no me gusta. Me gusta que me respeten. Ah, bueno, pues yo también tengo que aprender a respetar, ¿no? No solamente a exigir que me respeten, yo también tengo que respetar. Pero el Estado también tiene que respetar, ¿no? El presidente, el gobernador, los secretarios, tienen que aprender a respetar la pluralidad, a respetar las diferencias. Evitar discusiones sin sentido. ¿Cuántas veces nos estamos dejando de lado las cosas importantes, las discusiones importantes, por temas, la verdad, intrascendentes, por temas que a lo mejor nos los podemos tomar en un café muy rico, pero que no nos llevan a ningún lado, a ninguna construcción? México tiene tantos problemas, nuestro país está con tantas carencias, con tantas situaciones, que lo que menos podemos tener ahorita es como quedarnos por ahí con las ramas. Tenemos que estar centrados en lo importante. No importa si fue el color verde, si hoy apareció un meme, si ayer hablaron mal de mí, eso no construye. Eso alimenta el chisme, eso genera cierta animosidad, ¿no?, en el discurso, pero no construye, no construye. Tenemos tantos problemas, gente que se está muriendo, personas que no tienen medicamentos, y no estoy hablando solamente de los niños con cáncer. En el ISSSTE, por ejemplo, en muchas clínicas del ISSSTE, ya no hay insulina, les digo porque yo soy diabética, y no hay insulina desde hace 2 meses, no hay insulina, ¿no? Tenemos problemas ahora que estamos con los apagones, tenemos problemas de seguridad, de violencia, tenemos problemas de falta de empleo. Me duele ver tantos oficios y trabajos cerrados. Por ejemplo, yo tengo muy cerca de su casa, tengo cines, un complejo de cines cerrados, ¿no? Yo estuve trabajando hace algunos años
en el mundo del cine, justamente, en una empresa de cine en México. Y me duele porque conozco el sector, porque sé que no es solamente la sala y los que te venden las palomitas y el que te vende el boleto, sino toda la industria del entretenimiento, todas las familias, todos los proveedores, todo lo que está alrededor cerrado, sin posibilidad, sin llevar desde hace meses de plano cadenas que están cerrando, pero definitivamente ya no pueden sostenerse. Restaurantes que están cerrando, porque aunque algunos están abiertos, muchos tuvieron ya que cerrar, se los comieron las ganancias, digo, las pérdidas, ¿no? Esas son las discusiones, los campesinos, así es, tienes toda la razón. Te digo, son tantos temas hacia dónde voltear, ¿no? Tantos temas hacia dónde voltear, como para perder 2 horas todos los días, perdón, en discusiones sin sentido. Y tenemos que respetar la verdad en el otro. No me gusta lo que me dices y lo que me demuestras y lo que está con números, pero el que no me guste, dicen por ahí, no porque no quieras verlo, significa que no existe. Yo puedo negarme a ver, yo puedo negarme a oír, yo puedo negarme a pensar en algo que me incomoda. Sí, lo puedo, sí, pero no porque tú te niegues o lo niegues, significa que no exista ese problema, ese mal, esa necesidad. Y no porque tú digas, no, pues eso no existe o ya desaparece por sí misma. Y más cuando tienes una responsabilidad de Estado, más cuando tienes que garantizar y trabajar por ese cambio, por esa ciudadanía, por esa construcción. Yo ojalá que dijéramos, bueno, si no lo veo, ya se solucionan, hago como que no veo y a ver si se arregla solito, ¿no? A ver si las vacunas se ponen solitas, a ver si los apoyos al campo llegan solitos, a ver si la contaminación baja solita, a ver si los que les encanta la violencia y están metidos en la delincuencia, un día deciden portarse bien, deciden que portarse mal, pues no es bueno, ¿no? Entonces, tenemos que, sí, involucrarnos, perdón, como sociedad, pero para eso primero también tenemos que, desde el Estado primero, pero también nosotros. Entonces, ya ahorita el diálogo, con lo que les acabo de comentar, va en diferentes aspectos. El diálogo que va desde el tema de el interior de la familia, en mi comunidad parroquial, como, como movimiento con otras parroquias, con la diócesis, con otras diócesis, el diálogo que es necesario que se tenga en el Estado, desde el Ejecutivo, el diálogo entre los sectores, una empresa, por ejemplo, los japoneses, es muy curioso, los japoneses no tienen sistemas de sindicato horizontales, ¿no? Todos los obreros versus todos los empresarios. Es muy chistosa la unidad japonesa. La unidad es una empresa y se une toda la empresa, toda la empresa, desde el director general hasta el obrero, el técnico, el chofer, se unen toda la empresa. Oye, hay que sacar la producción o hay que sacar algo, se unen ¿para qué? Porque se ven a sí mismos como una verdadera unidad, porque el dueño de la empresa sabe que si su operador hace las cosas mal, le va a ir mal a la empresa, va a haber menos ganancia. Si el operador sabe que si él no hace bien su trabajo, en la empresa le va a ir mal, entonces él no va a tener la utilidad que espera. Se ven como una unidad. No hay puestos así de yo por qué voy a trabajar por ti si tú eres el dueño y seguramente solamente me vas a querer explotar, ¿no? Sí, tienen sentido de pertenencia, pero fíjense, de una identidad, de una, de eso que ellos, para ellos la unidad, y no es cualquier cosa, pues ellos fueron prácticamente devastados en la Segunda Guerra Mundial y sin recursos, sin apoyos,
con todo el daño causado por las bombas que fueron arrojadas en su territorio, la respuesta y el camino fue la unidad nacional, la unidad como país. Y hoy, la potencia que es Japón. Nosotros en 1945 teníamos un estado de bienestar, éramos más potencia que Japón. Y han pasado exactamente los mismos años para Japón que para nosotros. ¿Y dónde está Japón? ¿Y dónde estamos nosotros? Y no voy a hablar de todo un tema de cultura japonesa que es muy interesante, porque ahorita estamos hablando de la unidad. Pero un aspecto, o solamente voy a mencionar dos aspectos además de la unidad y de la pertenencia. El sentido del orden. El sentido del orden es para ellos la disciplina, el orden, la puntualidad. Son parte de sus características y parte porque les puedo hablar mucho de cultura japonesa. Pero esta parte de unidad, ¿ve? ¿A dónde los llevó como país? ¿No? Y han pasado los mismos 40 años, casi no más. Ya pasaron 60 años, 70, para ellos y para nosotros. El honor, ¿sí? Uy, todo este tema del honor es todo, es de verdad toda una visión, ¿no? El tema de la palabra, eso también es importante. Cuando nosotros estamos hablando, lo que yo digo, más bien cuando nosotros hablamos, expresamos, sí, nuestros pensamientos a través de palabras, pero en realidad en la palabra nos damos o nos tendríamos que dar. Cuando yo no me doy en la palabra, miento. Y me es muy fácil decir una cosa hoy como decir una cosa mañana. Cuando no tengo honor, entonces mi palabra no vale. Y entonces hoy cambio la verdad y mañana lo vuelvo a cambiar y pasado mañana vuelvo a cambiarla y acomodo la verdad según me convenga. No tengo honor en eso. No hay honor. Mi palabra no vale. Y eso lo podemos ver en muchos ejemplos. Cuando una persona miente recurrentemente, su palabra no vale. Pero no es porque el otro digamos que no vale, es la propia persona al decir una mentira que está traicionándose a sí misma, que está traicionando su honorabilidad, que no está siendo fiel a lo que dice, leal, íntegro a lo que dice. Entonces, no podemos confiar. Porque como decía Cantinflas, como digo una cosa, digo la otra, ¿no? Pero en realidad, en el fondo, es que no hay honor en esa persona. No hay honorabilidad. Porque su palabra no vale. Quien miente está ella misma, nadie más. Ni la sociedad, ni el amigo, ni el papá, ni la familia, ni los medios. Ella misma está menospreciando el valor de su palabra, de su persona. Ella misma. Justo yo tenía una conversación con mi sobrina el fin de semana pasado, el tema de las mentiras. Le decía, mira, hija, tú con una empresa, con un grupo de estudiantes, de amigos, se puede aceptar y se puede entender, no te quiere decir que te vayan a aplaudir, pero se puede aceptar que seas impuntual, que no entiendas, que de repente seas muy distraída, es más, hasta mal hecho. Se puede pasar, digamos, ¿no? A lo mejor hay una sanción o llamada de atención, pero dices, bueno, hay que exigirle más, hay que capacitarla, hay que entrenarla. Pero la mentira, una persona que es mentirosa, ya no le vuelves a creer. O sea, yo no puedo trabajar con alguien que me miente. No podemos estar con alguien que nos miente. Porque al mentirnos nos divide. Porque no podemos confiar, nos sentimos traicionados. Y eso es, voy a apagarle tanto, eso es
triste, triste y terrible. Sentirnos traicionados, sentirnos que nos están mintiendo justamente. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de situaciones? Pues pueden ir generando polarización, pueden ir generando desacuerdos, pueden ir generando situaciones de poca credibilidad, ¿no? Y eso a la larga en temas políticos, pues en vez de unir, desune, rechaza. Por eso tenemos nosotros que pugnar porque nos digan la verdad, pero no solamente, como dirían, en política no es solamente el discurso de la verdad, no es solamente la retórica de la verdad. No porque yo diga lo que diga es verdad. Yo, por ejemplo, hace rato que tuve mi clase con mis alumnos, están estudiando Derecho, van en el segundo semestre, tengo a los pequeñitos de segundo, ¿no? Tan jovencitos, y yo les decía, porque tienden mucho, es que yo opino, es que yo creo, es que yo le digo, a ver, ok, es importante su opinión, pero usted como científico social no puede solamente argumentar con su cliente lo que usted opina y lo que usted piensa. Tiene que darme datos, tiene que decirme el marco jurídico, tiene que fundamentarme. Como les encanta a los abogados decir fundamentar y motivar. No solamente te voy a creer por buena ondita, dame datos, dame números, dame fundamentos teóricos, marcos jurídicos de referencia, o sea, consolida tu argumento. ¿Qué pasa cuando nos dicen como sin cifras, sin datos, o datos que nos cambian un día y luego al día siguiente eran menos, pero al día anterior eran más? Entonces, saber cómo, si llevamos un acumulado y ahora son menos y ayer eran más, pues de dónde, ¿no? O cuando nos hacen malas cuentas con los números, o cuando no nos dicen cuánto cuesta, cuando no se es transparente en las decisiones que se toman en el ámbito público, político, aguas, aguas porque hay división. Y entonces, como en la figura de la izquierda, pues habrá quien le crea y habrá quien no crea, ¿no? Eso no nos une como país, no nos une como nación, no nos une como sociedad para resolver problemas. Nos pone en conflicto, porque es que tú no le crees, yo sí le creo. Y a ver, convénceme, ¿no? Entre ciudadanos. Y tenemos discursos, ¿no? O el discurso que usó George Bush, dijo cuando fue el ataque de las Torres Gemelas, es un discurso que en teoría política es de ay, se me fue el nombre, se llama Carl Schmitt, ¿no? Que él analiza el discurso hitleriano. Hitler convenció a los demás diciendo, quien no está con nosotros está contra nosotros. Quienes son diferentes a nosotros somos nuestro enemigo. Los judíos eran diferentes, entonces son nuestro enemigo. Hay que combatirlo. Y ese fue el mismo discurso que hizo George Bush cuando fue el ataque de las torres. Y ese es el discurso que ocupan gente, personas, líderes totalitarios. Y hay que tener mucho cuidado. Quien no está conmigo está contra mí. A ver, espérame. Eso todavía te lo entiendo, no te lo acepto. Te lo entiendo en una sociedad quizás musulmana, donde hay un único partido, una sola visión, el Estado, y entonces impone lo que tiene que hacer. Y la sociedad obedece o es pena de muerte. Pero en un estado como México, como el de México, que se llama Estado democrático, no podemos no aceptar que existen otras formas de pensar, porque la democracia es la libertad para disentir.
pero también implica la posibilidad de acordar. Eso es la democracia. Cuando no somos libres de disentir, cuando nuestra oposición es criticada, es señalada, es juzgada, es mal vista, es no aceptada, es rechazada, es excluida, no estamos realmente hablando de una democracia. Estamos hablando de un Estado con miras totalitaristas. Y eso es muy peligroso. La unidad en la diversidad, por el otro lado, la unidad que nos pone o que nos invita la religión cristiana, la fraternidad, es justamente que es aquella que incluye al que es diferente, aquella que está en diálogo con los demás, ¿no? En la foto del lado derecho, en el año del jubileo, el Papa Juan Pablo II ya estaba muy enfermo, grande. Iba a abrir las puertas del jubileo en la Basílica de San Pedro. Se suponía que el mecanismo estaba ya muy bien aceitado, de tal forma que con un pequeño empujón del Santo Padre, las puertas se iban a abrir. Solamente que algo pasó y el Santo Padre empuja la puerta y no se abre. Y se queda así, ¿no? Intenta a empujar la segunda vez y no se abre. Y ya cuando iba a empujar la tercera, así como diciendo con más fuerza, 5 pares de manos se pararon a ayudar al Padre, al Santo Padre. Los líderes ortodoxos, los líderes evangélicos. Fue una puerta abierta a 5 pares de manos, a 10 manos. Fue un signo, ¿no? Papa Juan Pablo II era mucho de signos, de reconocer los signos de Dios. Y él dijo, es un signo de la unidad de la iglesia. Solo unidos podremos salvarnos. Solo unidos como iglesia podemos entrar al reino de los cielos. Ese es un aporte maravilloso y fundamental que podemos trasladar y que debemos trasladar a sistemas políticos como el nuestro, como el de muchos países latinoamericanos. Es la riqueza de la diversidad. La unidad es la riqueza de la diversidad. Es entender estas formas de pensar diferentes, pero que no por eso son menos válidas, menos importantes. Y es lo que debemos construir, no destruir. Pero hay obstáculos para la unidad. Obstáculos personales, obstáculos estructurales, institucionales, pero mucho tiene que ver con la persona, con la decisión de las personas, ya sea en el poder o en la figura de autoridad, para poder hacer a un lado esos obstáculos o por el contrario, para seguir poniendo obstáculos al diálogo, a la unidad, ¿no? Obstinación, egoísmo, soberbia, prejuicios, intolerancia, son algunos de los obstáculos. Me gustaría que me escribieran qué otros obstáculos consideran o ven que puedan existir para lograr la unidad. Aquí están algunos. ¿Cuáles consideran que son, qué otros obstáculos hay para la unidad? Los vicios, la necedad, el poder, la flexibilidad, ambición, codicia, críticas, rencor, orgullo, prepotencia, individualismo, envidia, egocentrismo, intereses, hedonismo, ¿ok? Falta de amor, vanidad, ego, no querer compartir. Así es.
Y por el otro lado, tenemos el yo-yo, sí, el famoso yo-yo. Yo opino, yo digo, yo pienso, yo hago, yo señor. Ok, ok, sí, son parte. ¿Cuáles serían las bases de la unidad? ¿No? Aquí tenemos algunas mencionadas: bien común, solidaridad, perdón, reconciliación, amor. Ahora, ¿qué otros elementos, qué otras características son necesarias para la unidad? Conocimiento, comprensión, más bien la no descalificación del otro, el respeto, la justicia, la empatía, la fraternidad, el amor, servicio. El acoger al otro, ¿no? El reconocer, la inclusión, la caridad, la entrega. ¿Ok? Ahora, ustedes, ¿ok? Saber escuchar, la humildad, ¿ok? Aceptar al otro. Muy bien. ¿Ustedes creen que una persona pueda, fíjense la pregunta, una persona, un individuo pueda combatir la desunidad? Repito la pregunta, ¿una persona puede combatir la desunidad, es decir, crear unidad? ¿Una persona puede crear unidad? Ok, 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 ok. Jesús es el ejemplo. Así es, perfecto. Entonces, estamos llamados justamente a la unidad. Y fíjense, una persona, no estoy diciendo, esa persona puede ser una persona en su familia, en su escuela, en su comunidad, en su parroquia, en el estado, en el gobierno, en una nación. Claro que sí. Una persona, pero cada una de las personas puede construir la unidad. La unidad no depende de una sola persona. La unidad se construye justamente en unidad entre todos. No esperemos solo que el líder, por ahí comentaban algo de un buen líder. Sí, un buen líder, pero si el líder no es bueno, si el líder se equivoca, ¿quiénes creen que tengamos que construir la unidad? El líder no la está construyendo. Nosotros. Porque cada persona podemos construir la unidad. Cada persona podemos establecer el diálogo con los demás. Cada persona podemos ser esa semilla, ¿no?, de diálogo. Y para eso seguimos la metodología de la doctrina. El ver, juzgar y actuar, ¿no?, que al final nos tiene que llevar a la acción. Pero hay muchas formas de llevarnos a la acción, ¿no? Podemos llevarnos a la acción en forma violenta, ¿no? O podemos llegar a la acción de una forma fraterna. Tenemos que dar testimonio. Es entendible las manifestaciones de ira, pero no significa que por eso sean el camino, ¿no? Cada una de las manifestaciones escoge la vía. Y la apuesta cristiana es justamente una vía fraterna, pacífica, firme, contundente, pero pacífica. Pero no por eso menos firme, no por eso menos formal, no por eso menos verdadera, no por eso menos importante. Tenemos que justamente hacer mano de los valores y principios de la doctrina para la construcción de la unidad, que muchos de ustedes ya lo comentaron hace un momentito, ¿no?
El Papa Francisco nos invita a desactivar los odios, a renunciar a las venganzas, a las injusticias, para crear una verdadera cultura de encuentro fraterno, ¿no? Dice, el mundo está sufriendo y por lo tanto el mundo tiene que estar unido. No podemos darle la espalda al sufrimiento. No podemos no conmovernos por el dolor. No podemos ser indiferentes. Y eso es un llamado a la acción. Y ahorita, ustedes que están terminando este curso, implica la construcción, estamos hablando de un cambio de un estado. Ustedes podrán tener algunos elementos para definir o para evaluar si estamos en un país unido o desunido, si hay tolerancia o no. Y si no la hay, y si ustedes no están de acuerdo con lo que está pasando, tenemos que trabajar, tenemos que movilizarnos, tenemos que ponernos las pilas, porque no solamente basta, y ustedes ya tuvieron varios temas de formación, ¿no? Hoy no basta con que uno sea bueno de la casa para adentro, soy buen católico, buen papá, buena mamá, buen fiel laico, voy a misa o al menos misa virtual, rezo mi rosario y sí, también la oración es una acción, sin duda, pero tenemos que salir a poner al servicio nuestros talentos. No seamos como aquel que escondió los talentos y cuando Dios nos llame a cuentas le vamos a decir, pues todos los dones, las bendiciones que tú me diste, todo, mira, lo guardé tan bien que lo guardé solo para ti, ¿no? Todos los talentos humanos, de conocimiento, de energía, están para al servicio. La transformación, yo le platicaba con Mario y con Rosario en otro momento, la columna vertebral del laico tendría que ser la Christi Fidelis Laici, ¿no? Esa carta pastoral para los laicos que nos dice nuestro llamado. Estamos llamados a construir el reino de Dios en la tierra y mientras no lo logremos, no podemos descansar. Y decía Martin Luther King, si hoy fuera el último día de mi vida, hoy también sembraría un árbol. Tenemos que hacer nuestra parte. Aunque pareciera que no hay esperanza, aunque pareciera que yo puedo contra el sistema, aunque pareciera que... Y empezar a construir la unidad con aquellos que también opinan diferente a nosotros. Pero si usted va con un argumento, con alguien que opina diferente que usted, sin argumentos, sin información, eso es importante, sin información, sin datos, entonces claro que el otro le puede dar la vuelta, ¿no? Porque el otro puede ser obstinado, obcecado, y va a decir, ¿ya ves cómo yo tenía razón? No, tenemos ahorita una exigencia muy fuerte. Si no nos está gustando el país que tenemos hoy, si no nos está gustando cómo se está conduciendo, tenemos que actuar. Y tenemos que organizarnos. Y tenemos que unirnos. Hay un mal entendimiento respecto de la separación del Estado con la Iglesia. Y tenemos una mala concepción en México por cuestión cultural mal entendida que no tenemos que mezclar la política y la religión. Eso es imposible. O sea, yo soy una persona política y no por eso dejo de ser católica y no por eso dejo de ser madre y no por eso dejo de ser académica y no por eso dejo de ser estudiante y no por eso, ¿no? Porque la persona es uno, somos un ser integral. Claro que la política hay que llenarla de valores, pero el político no va a cambiar por sí mismo porque sea muy buena persona. Hay que pedir que Dios cambie el corazón de los políticos, sí. Esa es la parte que le pedimos a Dios, pero yo tengo que hacer mi parte. Tengo que hacer mi parte en acción, en transformación, en unidad. Hay más de, creo que, no sé cuántos números, más de 100 participantes, no sé cuántos sean,
muchísimo, de muchos lados, inclusive veo que de otros países, ¿no? Exactamente, la política es una dimensión de la persona, ya dijimos, la persona es una unidad. No puedo separar a la política de la persona, pero tampoco debo de separar la política de la moral. Y si la política está separada de la moral, yo como católico comprometido, como laico, tengo que trabajar. Y no necesariamente necesito ser político diputado. Tengo que trabajar organizado desde donde estoy, pero también, ¿qué van a hacer ustedes para trabajar por la unidad? De hecho, el Consejo ya dio el primer paso con este grupo de formación. Ustedes ya dieron un primer paso. Ya se chutaron 15 conferencias. Ahora, ¿qué van a hacer con esa riqueza? No le van a poder decir a Dios, no le vamos a poder decir a Dios, Señor, es que yo no sabía, no me informé. Es que, ¿no? Pues yo pensé que no podía hacer nada. No. Ya después viene este trabajo de unidad, trabajar por Dios, primero en parroquia, al interior de la parroquia, trabajar en conjunto con las otras parroquias dentro de la diócesis y luego a nivel de estado y luego a nivel de región y luego, ¿no? Hacer una propuestas donde se vea el lado. ¿Por qué creen que nos han ganado tanto en el tema del aborto? ¿Por qué creen que nos han ganado en el tema de la educación de género? Porque a diferencia de los católicos, estos grupos que son minoría, y ojo, son minoría, están bien organizados. Y si les dicen, nos vamos a reunir, van y se reúnen. Y ahorita en Zoom, y si les dicen, nos vamos a tener reunión en Zoom, o vamos a buscar votos, o nos vamos a dividir quién llama a qué diputado para presionar, lo hacen y lo cumplen. Y por eso hacen tanto ruido. Digo, hay muchos intereses económicos también, ¿no? Pero vamos, no hacen algo extraordinario que nosotros no podamos hacer. Simplemente que ellos se organizan mejor que nosotros y se ponen a trabajar. El católico tenemos una religión tan noble que a veces pecamos de apáticos. A veces pecamos de, bueno, yo ya me preparé, ya comulgué, ya recé, ya estoy bien. Y no, la vida es mucho más. Porque Dios nos dio este regalo de vida para construir el reino de Dios aquí, para velar por el otro. Y si yo no asumo esa parte activa, estoy dejando de lado mi misión, mi llamado y mis talentos. Y entonces, cuando estemos delante de Él, ¿con cuentas vamos a dar? Y hoy que veo que muchas personas queridísimas, talentosísimas, ya no están por el COVID, con más razón tengo que luchar, con más razón tengo que redoblar esfuerzos para construir ese país que esas personas también estuvieron luchando y que hoy la muerte les impidió continuar. Ese es el llamado, a construir la unidad. Yo sé que ya tenemos 10 minutos para preguntas, perdón por extenderme, porque además entré tarde, entonces aquí dejamos esto. Con gusto van a tener la presentación, nada más denme chance. No sé si hay algún comentario, dudas, preguntas, si quieren por escribiendo o el moderador que nos ayude. Sucede que el moderador, el profesor Mauro, no logra Ajá. escuchar, profesora. Entonces va a tener que salirse y entrar de nuevo. Ok. Ahorita que tiene un Bueno, no te problema de preocupes. audio. Aquí veo, no importa. Lo bueno es de que somos bien Sí. rapidísimos para escribir. Gracias. Aquí leo de todos modos. Yo me automodero, no se preocupen. Ok, gracias por la elocuencia. Espero que sea para bien. ¿No? Sí, yo me automodero, no se preocupen. Ok, podemos hacer. Ok, pero hay que ir definiendo qué es ese buen trabajo. O sea, acuérdense, si yo no sé en dónde estoy, primero, si yo no sé en dónde estoy, pues nunca voy a poder caminar a ningún lado, porque no sé ni siquiera. Pero luego, si yo no quiero, si además
para caminar, ¿no? Yo necesito saber a dónde voy, porque si no sé a dónde voy, empiezo a caminar en círculos y que ustedes, lo que sí estamos llamados a no quedarnos con los brazos cruzados. Ahora sí, creo que ya regresó nuestro moderador. Listo, Pero, una disculpa, sí, muchas gracias. Doctora, se me fue al internet y me sacó de todo. Ya andamos aquí. Gracias, hermana Delia, ahí le eché un mensajito urgente. Con gusto, Mauro, sí. Sí, bueno, estaba tomando algunas notas y muchas gracias a la doctora por escuché todo, fue una masa, hace como 10 minutos que se me cortó todo, pero puedo entrar. Gracias por su ponencia, por su clase, creo que fue muy enriquecedora para todas y todos los que estamos aquí, muy reflexiva, nos lleva mucho para reflexionar. Estoy aquí viendo varios comentarios sobre su clase, todos muy enriquecedores, dándole las gracias. No sé, doctora, cómo gustaría que llevemos la dinámica del diálogo. Todavía nos queda un poquito de tiempo. ¿Quiere que las preguntas las dejen en el chat? ¿O abrimos micrófonos, 1, 2, 3 personas? No sé, o usted, ¿cómo se le hace más fácil para la pregunta? sí, claro, si quieren, para que sea democrático, ponemos en el chat, porque luego entre abrir el micrófono, entonces nada más si quieren poner la primera, que diga la palabra pregunta para saber qué es pregunta y no comentario, ¿no? Por ejemplo, aquí Ok. veo. Sí, aquí está. Yo también voy a ver, el chat. Por si se nos van algunas, aquí está, por ejemplo, Roberto nos pregunta, el reto es dar el primer paso para romper la inercia de la apatía, la comodidad y la vergüenza. ¿Cuál considera usted que sería un buen primer paso en las parroquias? Ok, primero yo sugeriría que establecieran una reunión, yo sé que tienen reunión o juntas parroquiales, ¿no? A ver, vamos a ubicarnos. Unión para trabajar en parroquia. Obviamente siempre es necesario una junta, donde una de las cosas que yo veía, y inclusive en el sector público, es que no estamos enterados de lo que hacen los demás, ¿no? No estamos enterados. Entonces es importante que fluya la información. Es importante que haya unas juntas con que no solamente se vea el tema de la parroquia, si estamos hablando ya en qué podemos aportar con mira a construir un mejor país, donde podamos hacer grupos como de trabajo, donde participen no solamente los grupos de los jóvenes, el grupo de las catequistas, el grupo sino que haya interrelación. Yo casi no he visto grupos en parroquias que se reúnan, por ejemplo, un miembro de cada uno de los grupos, no los representantes del grupo, sino que haya equipos de trabajo donde se reúnen, que haya un encuentro de comunidad de quienes están colaborando en parroquia, podría ser una sugerencia. Integrar equipos con personas de diferentes movimientos, tener como una planeación de qué temas se van a querer trabajar, 2 horas de trabajo, de intercambio de opiniones, y luego tener una convivencia general que solamente sea en el grupo, pero para trabajar temas específicos. Eso podría ser una primera sugerencia, ¿no? Ya cada sacerdote, cada de los que están aquí presentes pueden llevar ideas a su parroquia, a su sacerdote y decir, oye, ¿y si hacemos un día de campo? Y si, o no nos podemos reunir porque ahorita estamos con lo de la pandemia, pero en Zoom, y si mandamos una encuesta para todos de cómo podríamos, hay que preguntarle a los demás, oye, queremos trabajar como parroquia en este tema, ¿tú qué sugieres? Si se manda una encuesta, ahorita que la tecnología todo el mundo le tenemos que entrar y llegan las propuestas, y entonces ahí tienes un material riquísimo, porque la gente misma te puede decir algunas ideas que tú ni siquiera por aquí habías pensado y dices, oye, qué bien, no se me había ocurrido. Preguntémosle a la comunidad parroquial cómo podrían o qué sugieren ellos para trabajar un proyecto en específico. Abramos los oídos, no desde eso, desde cómo quisieran participar. Esa sería alguna de muchas más sugerencias que seguramente ustedes tendrán. Muchas gracias, doctora. Creo que hay otra pregunta en el mismo sentido de parte de Bernabé y Lourdes.
de cómo en su parroquia, cómo le aconseja para empezar el trabajo. Creo que más o menos va en la misma. Y tengo aquí una pregunta que me perdí porque me sacó del Zoom, pero la logramos recuperar. Y aquí tengo otra preguntita de Azolache. No sé si usted la pudo llegar a ver, yo apenas la recuperé. Dice, en una sociedad herida, así como unas políticas públicas quizá erradas, bueno, como pregunta, ¿es posible que en ese llamado a la acción se nos obligue a decidir entre anunciar la verdad o integrarnos a una, entre comillas, permisividad que algunas veces que algunas veces va en contra de la vida, aunque en esta decisión sea entrar en confrontación contra algunos grupos contrarios? Eso nos pregunta a Solache. Quisiera entender, es que no la veo, también mi internet anda un poco lento, pero quisiera entender que uno de esos temas controversiales es el aborto, la educación en género, y nos sentimos asediados y presionados. Entonces, por ejemplo, en educación de género, si tú no estás de acuerdo, entonces eres discriminatorio, ¿no? O nuestra propia fe nos critican y nos dicen, ya ves, no que muy católico, no que muy amor al prójimo y discriminas, ¿no? Yo creo que por eso tenemos que informarnos y decir muy claro, a ver, en este tema, por ejemplo, de perspectiva de género, primero yo les sugeriría que hay mucho ahorita, gracias a la tecnología, hay muchas cápsulas en YouTube, desde la SEM, desde muchos movimientos laicales, que tienen temas específicos sobre educación en género, o más bien como darnos todos los argumentos para concientizar el tema desde una perspectiva cristiana. ¿Qué es la educación en género? ¿Qué es esta perspectiva? ¿Qué es el aborto? ¿Qué es, no? Primero, informarnos bien. Y segundo, que en este tema en particular, yo por ejemplo, yo respeto, y cuando me quieren cuestionar de este tema, le digo, a ver, la persona es aceptada, la persona como tal es aceptada. Yo no estoy de acuerdo y yo no comparto la idea de una inclusión, digamos, o de una perspectiva de género, porque desde mi conciencia me parecería es como si Dios se hubiera equivocado. Si Dios sabe o sabía que me gustaban las mujeres, pues ¿para qué me hizo mujer? Mejor me hubiera hecho hombre, ¿no? Por un lado. Pero por el otro lado hay muchas heridas en la psique de las personas por abusos, por violencia, que hacen que en un momento dado de su sexualidad, eso por eso es importante informarnos, decidan quizás una preferencia diferente. Entonces a la persona es reconocer en su dignidad, pero así como ella tiene derecho a estar de acuerdo con una relación con una persona de su mismo sexo, yo también tengo derecho a defender que la familia para mí es el lugar donde una persona puede desarrollar plenamente ese respeto y esa integralidad de persona, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Podemos aceptar, te reconozco que tienes derechos, te reconozco que mereces respeto, te reconozco que vales, ¿no? Yo tengo amigos que quiero muchísimo, que son homosexuales y muchísimo, y son gente muy talentosa, y ellos no me imponen que yo cambie mi forma de pensar, ni yo me impongo, hay una relación de respeto. Pero cuando ellos saben que jamás voy a estar de acuerdo en que la realización de una persona sea en preferencia de su mismo sexo, así como ellos no van a aceptar que yo diga que la familia es este lugar, ¿no? Donde el hombre y la mujer pueden estar unidos y tienen una finalidad y tienen una función básica para nosotros como sociedad y dentro del reino de Dios. Entonces, no tengamos miedo a que en el amor y la caridad digamos, no estoy de acuerdo, te respeto, pero no coincido con tu manera de pensar y no soy discriminatoria, simplemente mis valores y mis principios me llevan a pensar de esta forma. Si le quitamos la parte, por ejemplo, de género y le ponemos, oye, ¿estás de acuerdo con la pena de muerte? Híjole, pues también a lo mejor ahí también que lastimen a la sociedad.
pero respeto la dignidad de la persona. Y no me puedes imponer a mí a que yo avale la pena de muerte, ¿no? El tema de provida, por ejemplo, nada más así un ejemplo muy concretito, ojalá pueda yo transmitirlo. Justamente me pasó en un congreso católico, no voy a quemar, no voy a decir en qué. Estaba una joven muy talentosa que curiosamente a la hora de comer, ella postró su postura que si bien ella no abortaría, ella ha apoyado a mujeres que han abortado, ¿no? Porque ha visto que han sido chicas que ella conoce y entonces ella dice, bueno, no lo haré, no lo voy a promover, pero si me piden que vaya y los acompañe, yo sí voy. Y había una chica provida, ¿no? Plenamente, y se enfrascaron en una situación, obviamente, de provida, pro aborto, y al final llegó un momento en que dije, bueno, cuando estamos debatiendo en el tema del aborto, si la chica está embarazada y no aborta, provida gana, ¿ok? Pero ya nadie se ocupa del niño. O sea, el tema de discusión es mientras ella esté embarazada y que no aborte. Una vez naciendo el niño, pues quién sabe quién la apoya. Y por el otro lado, pro aborto, la chica está embarazada, no quiere tener el niño y aborta. Ok, abortó, ganó pro aborto, pero ya nadie le vuelve a preguntar cómo está, si tiene culpa, consecuencias físicas, psicológicas, emocionales. Entonces, decir, ¿qué pasa si por un momento dejamos de lado esas posturas que no vamos a convencer a una pro aborto o con una pro vida, pero nos ponemos a pensar en la persona y en la posibilidad de que esa persona, ¿por qué no pensar en que muchas veces esa joven no quiere abortar porque no tiene los medios y que, ¿por qué no pugnamos? Que ni siquiera llegue a la necesidad de tener que abortar, que ni siquiera llegue a la necesidad de tener una concepción no deseada, pero de qué forma podemos que respete su dignidad, que respete su creencia, que respete sus valores, o hacer una campaña juntas pro vida y pro aborto para exigir políticas públicas, que haya espacios, ¿no?, de protección a las mujeres embarazadas que decidan tener a sus hijos, porque todo lo que existe ahorita es por medio de Cáritas y de fundaciones particulares. Cuando terminamos de platicar, dijo esta chica que había apoyado el aborto, dice, ¿sabes qué? Es la primera vez que me siento en diálogo con una persona pro vida. Tiene razón, yo no voy a cambiar mi forma de pensar, tú no vas a cambiar mi forma de pensar, pero sí nos podemos unir para trabajar juntas por algo más grande que tu idea y mi idea. A mí eso me dio así como, dije, sí se puede establecer el diálogo, un punto de encuentro. Y en ética, el mal menor es éticamente el primer paso, escoger el mal menor que el mal mayor. ¿Y el mal mayor cuál sería? No hacer nada. El mal mayor sería, bueno, como tú piensas diferente a mí, pues sabes qué, ahí nos vemos, nunca vamos a ponernos de acuerdo, tú sigues peleando, yo sigo peleando. No, lo que tenemos que hacer es tratar de encontrar algún punto de unidad donde podamos trabajar juntas. Es el mal menor si no logramos salvar a los dos, pero es el bien mayor si yo me pongo en diálogo con el otro. Lo mismo pasa con temas de género, lo mismo pasa con temas de eutanasia, o sea, ok, estas posturas son irreconciliables, los extremos, pero puede haber un punto medio de diálogo donde podamos las dos, pero eso requiere que te desprendas de prejuicios, de antipatías y que escuches realmente al otro y que la otra persona también esté dispuesta a escucharte. Si no, no hay diálogo. Muchas gracias, doctora. Tenemos aquí otra pregunta y sé que más o menos va por el sentido de los comentarios anteriores. Dice, ¿cómo actuar organizadamente como laicos pretendientes o pretendientes a una iglesia en salida para participar en la vida política de nuestra comunidad, cuando regularmente hay participación de la iglesia, se alude al tema
de la iglesia no debe inmiscuirse en la política? Esto nos lo pregunta Iván. No sé si... Lo que yo les decía, tenemos una mala concepción de que a ver, la iglesia tiene el derecho de expresar el pensamiento social de la iglesia, el pensamiento social cristiano. O sea, si yo voy a un templo, a una iglesia, pues voy a escuchar el evangelio, no voy a escuchar un discurso marxista, ¿no? Es natural. Si le pregunta a un periodista, a un sacerdote, a un obispo, ¿cuál es su opinión respecto a tal tema controversial? Pues él va a dar la postura de acuerdo a la iglesia. Luego criticamos, oiga, esto usted está opinando, oye, pues sí, pues claro que estoy opinando con la perspectiva de iglesia y los valores, porque es un portavoz. Si usted va y le pregunta a un académico ateo, él te va a decir ¿cómo se llama? Su discurso y su argumentación. ¿Y quién le va a criticar? Nadie. Y si usted va y le pregunta al ejército, pues habrá quien esté en desacuerdo con lo que diga el general del ejército, pero entendemos que lo está diciendo desde un punto de vista militar. Quienes criticamos por qué los obispos, por qué los sacerdotes hablan de política, somos los mismos católicos, que no entendemos que tienen derecho a expresar y a orientar con valores cristianos la acción social. Claro que sí. Lo que no puede hacer, sin embargo, un sacerdote de manera en el púlpito es orientar el voto, pero eso no lo puede hacer nadie que estemos, por ejemplo, que sea una influencia en términos de política. Ahí sí no puede decir, a ver, voten por el partido morado específicamente. Lo que hace, ¿por qué? Porque ahí sí estaría influenciando su poder, ¿no? En el voto. Y eso sí no está permitido. Lo que sí está permitido es decir, voten por la vida, voten por aquel que no nos esté mintiendo, voten por aquel que vea, por ejemplo, el tema de las energías limpias. Ya no lo vimos, pero el destino universal de los bienes, cuando ustedes le apuestan a las energías de carbón y de petróleo, nos estamos acabando los recursos y estamos atentando contra el principio del destino universal de los bienes. Y yo como iglesia, como sacerdote, como religiosa o como laico cristiano, tengo el derecho de decir, no podemos optar por este tipo de políticas. Nada más no le pongas nombre y apellido, es lo único. Pero claro que tiene todo el derecho, y muchas veces el sacerdote o el obispo habla porque el silencio del laico es enorme, porque los laicos no nos pronunciamos, católicos, porque nos tachan de mochos, porque nos tachan de arcaicos, porque nos tachan de... No, y miren, no necesitas decir en el nombre de Dios. Se los digo por experiencia. En toda mi vida pública no he tenido que decir que soy católica. Me ha tocado la parte más difícil, he tenido que dar testimonio. Y eso está más cañón. O tratar de dar testimonio. Tratar de hablar de derechos humanos, tratar de hablar de ética, tratar de generar políticas realmente profesionales, tratar de, ¿no? Esa es mi motivación interna. Pero si la iglesia se pronuncia a favor de temas de política, por favor, ya quitemos esa idea. Ustedes saben que en Brasil, en la Constitución de Brasil, una de las primeras acciones después de la elección del presidente es ir a la Basílica de Sao Paulo a estar en un oficio religioso que va a bendecir el mandato. Y no importa si el presidente es ateo, gracias a Dios, es ortodoxo, es marxista, no importa, es un acto oficial que está en la Constitución. En los billetes de a dólar de Estados Unidos, ¿qué dicen? God bless you, Dios te bendiga. A ver, ¿y quién se espanta? ¿Quién se enoja? Pues nadie. Es más, el gobierno mexicano tiene la Secretaría de Gobernación, la Subsecretaría de Asuntos Religiosos. Entonces, solamente que nos comen, ¿no? Estas ideas de que ni de política ni de... En God We Trust, así es. En God We Trust, perdón. Que ni de política ni de religión no hablemos, no.
defendamos a nuestros sacerdotes. Oye, ¿por qué el padrecito hablaba? Porque él habla desde los principios cristianos y tiene todo el derecho de hacerlo. Como el académico, como el catedrático, como el diputado, habla desde su propia visión, ¿no? Entonces se quedó por ahí. Muchas gracias, doctora. Tenemos otra preguntita aquí de Esmeralda. Más o menos creo que iba relacionado con lo que comentaba hace un momento. Pero lo voy a leer. ¿Cómo hacer para tener un diálogo con los grupos pro vida si son las primeras en usar anticonceptivos, por ejemplo? Nos dice Esmeralda. Ok. Es como decir, es como otra vez, juzgar al otro. Miren, quien se sienta libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿no? Oye, ¿usas condón? Bueno, no sé si lo uses o no. Es más, no sé si tú antes abortaste y ahora eres provida. No lo sé. Y no está en mí juzgarte. Está en mí dialogar. Está en mí tratar de hacer, de construir algo juntas, ¿no? Ahora, eso es por un lado. Por el otro lado, hay grupos que se mal identifican, que ya casi no los he escuchado. Las católicas por el derecho a decidir, ahí hay una contradicción. Puede ser mujeres creyentes, ¿no? O sea, pero el catolicismo es como cuando usted se casa, ¿no? Se casa como por la ley de usted quiera, por la civil, por la de la iglesia, se casa con una persona completita, no se casa con la cabeza hasta los tobillos, pero con tus pies no me caso porque tus pies apestan, guácala, ¿no? O sea, yo me casé contigo, pero tus piecitos, mira, no están en la ecuación del matrimonio. O sea, pues, ¿cómo le haces? Es ilógico, ¿no? Entonces, si eres católica, pues eres católica a lo mejor con muchas fallas. Como dicen, soy católica creyente, pero no practicante. Eso también es una falacia, ¿no? O somos o no somos. Pero, pero si eres católica, sabes que hay toda una serie de principios a los cuales tú libremente te adhieres. Ahora, si en alguno de ellos no te adheres, entonces no por eso quiere decir que Dios no seas hija de Dios, que no tengas una fe, que no tengas valores, simplemente no te asumas como católica, ¿no? Ahí hay que tener como distinguir. Y si la otra es provida y usa condones y por el otro lado anda de cama en cama o el otro, miren, ¿qué les puedo decir? Dios conoce nuestras miserias. Yo no sé, o sea, yo también les puedo decir, yo tengo muchos defectos. Yo sé que tengo muchas fallas, pero también sé que trato de hacer mi parte. Entonces, quitémonos esos prejuicios, ¿no? Vamos a hacer unidad. Muchas gracias, doctora. Aquí tenemos otra preguntita de José Luis Flores Olascuaga. Dice, yo entiendo que muchos elementos humanos no se consolidan como sacerdotes y son muy preparados. ¿Alguno podría ser presidente de la República? No, los sacerdotes no tenemos, no, eso sí no. En Uruguay me parece hubo un caso que fue de un obispo, pero tuvo que pedir a una separación, digamos, de la iglesia, pero no, en México no podría ser ni presidente, ni diputado, ni nada. Además, es una vocación, o sea, el sacerdote tiene un llamado, puede ser y un llamado muy específico, ¿no? Pero para ser político también hay un llamado y una vocación. Entonces, si en México no se permite ahorita esa figura, en Uruguay se dio un caso por excepción, pero tuvo que el obispo pedir con el Papa una dispensa, me parece que es la palabra dispensa, para poder ser contendiente. Pero salvo ese caso no conozco ningún otro, y menos en América Latina, ¿no? Sí, en México no se podría. Nada más déjenme comentar vi por ahí una de mujeres. Muchas gracias por el reconocimiento de ser mujer. La verdad es de que las mujeres podemos, y no desde un discurso feminista egoísta, sino de un discurso del aporte de la mujer en el mundo.
Las mujeres tenemos que aportar también al mundo esta parte de humanidad, esta parte de sensibilidad, de armonía, de belleza, y no belleza física, ¿no? Sino de esta parte de belleza, de buscar un entorno armonioso. Entonces invito a las chicas, a las mujeres, no hay edad para seguir en este llamado, en esta lucha, ¿no? Tenemos que trabajar. A veces las limitantes nos las ponemos las propias mujeres, que pensamos que no son temas para nosotros, para nosotras. Entonces, ¿no? Claro que sí, también son temas y claro que podemos aportar a nuestra sociedad. Muchas gracias, doctora. Y no sé, creo que ya no hay preguntas, alguna otra cuestión en el chat. Le damos muchas las gracias por su ponencia, por su participación. Si quieren, vamos a abrir nuestros micrófonos para dar un aplauso a la doctora por su participación. Y ahorita el padre Rogelio nos va a dar unas palabras. Usted también. Listo, muchas gracias. Padre Rogelio, unas palabras. Sí, le agradezco muchísimo a la doctora Vero por este momento, por todo lo que nos ha incluido. Creo que faltaba este factor femenino que es siempre muy valioso en la óptica, en toda esa sensibilidad propia también que se tiene, ese elemento complementario del patrimonio de la iglesia, pero también este regalo del factor femenino. La mujer es la que hace, junto con el hombre humano, realmente al mundo. Cuando murió la Madre Teresa de Calcuta, Jacques Chirac, que era primer ministro de Francia, esa noche emite una declaración que yo no olvido, porque creo que todos coincidimos, aún como varón, como sacerdote, pues recibí el regalo de mi mamá, de mis hermanas, de sobrinas. De 19 sobrinos que tengo, 16 son mujeres, de 19 sobrinos. Entonces, bueno, prevalece en la familia Narváez Martínez ese regalo de la mujer. Y bueno, cuando muere la Madre Teresa de Calcuta, dice Jacques Chirac, esta noche el mundo ha perdido en humanidad. Murió la Madre Teresa de Calcuta. Esta noche el mundo es menos humano. El mundo ha perdido en humanidad. Y creo que ese es el elemento valiosísimo del talento, del don de la mujer, incluso en la iglesia, que por el Papa San Juan Pablo II le llamaba el ángel guardián de la fe y de la cultura en nuestro continente. Sin duda, la fe y todas las raíces culturales están arraigadas en el corazón de la mujer. Dice este ángel guardián de la fe y de la cultura en nuestro continente. Entonces, muchas gracias, doctora Vero, gracias por la aportación. Y quiero invitar a todos para que nos veamos el próximo lunes, con el favor de Dios. Como mencionaron hace un momento, Rosario, Sandoval y su esposo, Dios mediante, hemos concluido el ciclo de temas propio de la universidad, pero vamos a disponernos a aterrizar todos estos contenidos en proyectos concretos. Tengo ya un elenco de proyectos que las 8 dimensiones de la pastoral social proponen como posibilidades, y Dios mediante el próximo lunes lo compartiré con una metodología, con una iluminación y sobre todo una invitación a la acción para que estemos en esta próxima reunión. Ojalá no fallen o no falten, porque es el elemento metodológico. Se les darán las herramientas en los 3 elementos, ese ver, juzgar y actuar que la doctora Vero ha enfatizado como parte fundamental de ese ver, con los ojos de Cristo, ese juzgar, con el corazón paterno, ese actuar con el amor del Espíritu Santo, dentro de esto que estamos viviendo. Los próximos lunes de 6 a 8, Dios mediante, y ahí marcamos la pauta para los siguientes días, en orden a llegar a un momento en que pues, recibiremos, Dios mediante, el certificado. Yo sí quisiera, aun cuando el próximo lunes lo voy a retomar, invitarles a que quien pueda
después de todo el regalo que hemos recibido, toda la riqueza que hemos recibido en todos los temas, podamos apoyar un poco a la universidad y al mismo tiempo recibir un reconocimiento de parte de la UPM. Ya lo veremos primero Dios el lunes. Aquí los que estamos iremos haciendo la ruta para que quien guste recibirlo, digo guste porque no es forzoso, pero sí creo que en justicia, después de todo lo que se nos ha dado, el cooperar, quien pueda hacerlo, 300 pesos para ese certificado, es bueno. Y sobre todo, pues que esa es la cuenta de la UPM, ahí no hay ningún tipo de triangulaciones ni nada. Ustedes hacen el depósito, nos hacen a nosotros entrega del recibo y nosotros gestionamos con la UPM, con la cuenta que es propia de ellos, que se haga el reconocimiento y se entregará finalmente. No obsta que alguien no pueda hacerlo, como quiera entramos en los proyectos, porque es parte también de aterrizar todo esto que hemos conocido. Entonces, pues, mil gracias por todo. Hoy le agradezco a Mauro que haya estado aquí. Hace un momento estuvo aquí el padre Julio y por ahí Beth también. El padre Julio López es el responsable de esta dimensión de la pastoral de la movilidad humana, y Beth y Mauro han fortalecido esta estructura nacional. Obviamente ustedes conocen pues cómo trabaja la movilidad humana en su propio territorio. Pues muchas gracias nuevamente y nos vemos primero Dios el próximo lunes. Doctora Vero, mil gracias, que Dios le bendiga y gracias por el elemento que humaniza todo lo que hemos conocido. Gracias. No, al contrario, gracias a ustedes, bendiciones.